Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida a este estudio de la Palabra de Dios, donde hoy iniciaremos en el libro de Apocalipsis, uno de los libros más temidos, más controversiales, del que más historias han salido, pero hoy vamos a atrevernos a entrar en esta aventura tan interesante de estudiarlo. Bueno, te recuerdo, si no te has suscrito a este canal, que te suscribas, que le des un like al estudio si te gusta y te parece que a otras personas les podría servir para iluminar su camino, para enriquecerlos con el conocimiento de la verdad. Y desde luego, que lo puedas inclusive enviar. Y si tienes comentarios o preguntas, yo las iré contestando, ahí las puedes poner en el chat. Bueno, sin más, vamos a continuar. Hoy vamos a entrar en esta aventura maravillosa de estudiar este libro, el último libro de la Biblia, y vamos a iniciar posiblemente en uno de los libros que demanda más estudio para los que enseñamos la palabra de Dios, uno de los libros del Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia, que el comentarista Beacon dice lo siguiente, que este es uno de los libros más reverenciado, el menos entendido y el más descuidado de los escritos del Nuevo Testamento. Se ha dicho que es el escrito cristiano del cual más se ha abusado también. Barclay, otro comentarista, dice que es el libro más difícil del Nuevo Testamento. Y no solamente se queda en Barclay, tenemos a otras personas, como por ejemplo Calvino, el fundador del calvinismo, uno de los eh, reformadores, que hizo muchísimos comentarios de toda la Biblia, pero no lo hizo del libro de Apocalipsis, se abstuvo de hacerlo. Y lo que hizo fue mencionar a otros comentaristas. Así que vemos que ha habido todo un respeto al libro de Apocalipsis. Inclusive Lutero, el reformador, tuvo también su resistencia con el libro de Apocalipsis, para no entrar en detalles. Eh, tenía su asunto con el libro de Apocalipsis. Juan Wesley lo menciona en varias oportunidades. Sin embargo, dice que en las partes intermedias hacía muchos años que no las estudiaba. Así que el libro de Apocalipsis es un libro muy interesante, es un libro al que los grandes estudiosos, hombres y mujeres de Dios, le han tenido respeto, para ponerlo en esos términos, y vamos nosotros a tener hoy la osadía de aventurarnos en este estudio, y desde luego para eso necesitamos el estudio profundo del texto, la ayuda indiscutible, guianza y presencia del Espíritu Santo, y diligencia también en el estudio. Al igual que los otros libros que hemos estudiado en otros estudios, y que usted, si está escuchando hoy esta enseñanza, los puede encontrar aquí en este canal de YouTube, en el podcast también. Eh, Estaremos estudiando este libro en su contexto histórico, político, socioeconómico, religioso, y será un estudio verso por verso, palabra por palabra, usando esa analogía que he usado en el pasado y repito hoy. Es como tomar una mazorca de maíz, irla desgranando poco a poco y sin prisa, para poder deleitarnos en el mensaje completo, en la intención completa del autor y del inspirador del autor, que es Dios. Tendremos presente que algunos de las personas que están escuchando este estudio son personas maduras en la fe, que tienen conocimiento del Antiguo Testamento, también del Nuevo, e inclusive de los idiomas originales.
Pero también hay personas que recién están dando sus primeros pasos como seguidores de Jesús y otras personas que ni siquiera son creyentes, pero se acercan a este libro por curiosidad. Por lo tanto, en esta enseñanza, en esta primera enseñanza, en el día de hoy, pues trataremos de poner los fundamentos de manera que pueda ser una información, un conocimiento accesible y disfrutable para todos, independientemente del peregrinaje que tengan con Jesús o si son personas que se están acercando por curiosidad en cuanto a los temas escatológicos, temas en relación con el final de los tiempos. Así que antes de empezar voy a orar y le invito, si usted es creyente, que me acompañe a orar y si usted no es creyente, pues que igual nos permita unos segundos para presentar este estudio delante de Dios, para que Dios nos guíe, para que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento. Padre, en esta hora nos presentamos delante tuyo con reverencia, buscando de tu presencia, de tu iluminación, que tu Espíritu Santo nos guíe. Ilumina nuestro entendimiento para que podamos comprender tus misterios y que sobre todas las cosas conozcamos la verdad y la verdad tiene nombre y se llama Jesús. Y que podamos asimilar esta enseñanza y aplicarla a nuestro diario vivir, que podamos, a través del estudio del libro de Apocalipsis, desarrollar los sentidos espirituales que nos permitan discernir los tiempos, que nos permitan abrazar la verdad, que nos ayuden a obedecerte en lo que tú requieras de nosotros obediencia. Nos presentamos delante tuyo y presentamos todo este estudio delante de tu presencia, confiando en que tú no solamente nos estás escuchando, sino que además te complace, te agrada, Dios, que nosotros estemos estudiando este libro, porque esa es tu voluntad y lo expresas con mucha claridad aquí al inicio, en los primeros versos. Muchas gracias, Señor, por permitirnos estudiarlo y muchas gracias por la obediencia que tuvo Juan de escribir tremendo libro para nosotros hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El libro de Apocalipsis nos comunica acontecimientos que tomarán lugar en el planeta Tierra para toda la humanidad, tanto para los que estén vivos o estamos vivos, como para los que ya partieron, para los que ya murieron. Así de poderoso es el mensaje de este libro, que no solamente incluye a los vivos, sino también a los muertos. Y en este libro no solamente nos comunica lo que sucederá, sino que además nos da la respuesta que debemos de dar a cada situación. Y aunque nadie sabe a ciencia cierta en qué momento va a tomar lugar todo lo que este libro dice, este libro nos da algunas directrices que nos van a permitir, algunas señales que nos van a permitir poder ver cuándo se acerca ese periodo, esa era en la historia de la humanidad en que todo esto toma lugar. Y voy a usar para esto un ejemplo, que son los indicadores en el mercado de valores. El mercado de valores se entiende y se comprende a través de gráficos, se analiza a través de gráficos. Y si usted ve las pantallas de las personas que invierten en el mercado de valores, va a ver un montón de velas verdes, rojas y un montón de hilos en todas direcciones. Bueno, todo eso tiene un significado y cuando usted aprende a analizar el mercado, todo eso le indica a usted. Todos esos hilos se llaman indicadores, todas esas líneas. Y le indican a usted si la acción va a subir, si la acción va a bajar y a qué velocidad. Y mucha más información.
Una simple línea en la pantalla te da muchísima información. Bueno, Apocalipsis, por decirlo de alguna manera y usando esta analogía, es Dios dándonos indicadores para que nosotros podamos discernir los tiempos finales, para que podamos saber qué tan cerca estamos, qué tan lejos estamos y además qué tan rápido se van a mover los eventos. Esto es una forma de Dios comunicarle al ser humano también sus planes, planes en relación a la eternidad, porque no son planes temporales acá en la tierra, sino para la eternidad. Entonces, en el libro de Apocalipsis es fascinante la cantidad de indicadores que podemos encontrar sobre la venida de Jesús, sobre los asuntos de Dios. Y leo para ustedes Mateo, capítulo 16, el verso 2 y el verso 3. Él contestó, esto es Jesús conversando con el liderazgo de la iglesia en el primer siglo, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, cumpliendo con su ministerio. Les dijo, al atardecer, ustedes dicen que hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Entonces, este tema del discernimiento de las señales de los tiempos no es algo que encontramos por primera vez en el libro de Apocalipsis. Ya Jesús lo mencionó y en varias oportunidades, cuando él estuvo en el ministerio. Y nos podemos ir también al Antiguo Testamento. Había una familia entera en el Antiguo Testamento que se ocupaban en el tiempo de David, del rey David, de discernir. Sí, entonces el discernir es parte de los ejercicios del creyente y lógicamente va siendo mucho más acertado conforme vamos teniendo más madurez espiritual. Y solamente abro paréntesis, la madurez espiritual no se obtiene porque alguien tenga muchos años de ir a la iglesia. La madurez espiritual se obtiene cuando usted conoce la palabra y la pone por práctica. O sea, cuando en su vida hay obediencia a lo que usted ha leído y aprendido de la palabra de Dios. Entonces, la madurez no la da los años de ser cristiano. Y digo esto para que podamos saber cuándo es que vamos alcanzando madurez. Es cuando vamos implementando lo que vamos aprendiendo, lo que Dios nos va indicando en su palabra. Comencemos este estudio, si les parece, conociendo al autor, a quien lo escribió. Bueno, el autor es Juan. ¿Recuerdan aquel apóstol joven, el más joven de los 12 apóstoles, que se le recostaba al pecho a Jesús? Bueno, Juan, él es el que ahora está escribiendo el libro de Apocalipsis. Él es el único sobreviviente en este momento en que él escribe. Él es el único sobreviviente de los apóstoles. Juan podría tener a este tiempo unos 90 años. Así que podemos apreciar esta maravilla que nos permite Dios aprender a través de su biografía, que cuando Juan era un muchachito joven, Dios le dio la oportunidad de servirle y no de servirle en cualquier liga, no en las ligas mayores, como dirían en el deporte. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros que llegó a la tumba vacía cuando Jesús resucitó. O sea, esa es una experiencia impresionante. ¿Te imaginas llegar a la tumba y encontrarla vacía? Eso lo vivió Juan. También estuvo en la transfiguración, donde vio a Jesús transformado, a Elías. O sea, es otra experiencia
impresionante en el campo espiritual. Y estuvo con Jesús, dice que estuvo en la cruz. Eso, y era un jovencito. Ahora, a los 90, es la persona que Dios escoge para que escriba el libro de Apocalipsis. Y esto nos muestra, entonces, que igual como Dios puede usar a un jovencito en tareas difíciles, de gran trascendencia espiritual, como usó a Juan cuando era un jovencito, también puede usar a una persona mayor. En el reino de Dios, todos tenemos un espacio para servirle y todos tenemos una contribución única que podemos hacer al movimiento de la fe. No hay edades, no hay raza, no hay color de piel, no hay género, no hay sexo. Todos tenemos una posibilidad, un espacio y una contribución que dar al reino. La fecha fue escrita en el año 95 después de Cristo, o sea, a los 100 años, en el cambio de paradigma entre 100 años y los 200 años. Y se había dado un cambio de paradigma grande, importante en el mundo. Y cuando hablo de paradigma es cuando el contexto cambia completamente, el contexto político, económico, cambia completamente. Como un ejemplo que puedo usar es, por ejemplo, antes de la Internet y después de la Internet, antes del teléfono celular y después del teléfono celular. O sea, cambios grandes se estaban dando. Aquel muchacho que había estado y trabajado con Jesús allá en el primer siglo, casi que 100 años atrás, ahora estaba escribiendo un libro. O sea, Juan había tenido la experiencia de vivir en este cambio de paradigma, en esta época, porque a los 100 años ya está cambiando todo lo que está sucediendo en el mundo de la época. La cosmovisión de los seres humanos ya era totalmente diferente, los retos, los desafíos, todo eso lo sabemos cuando estudiamos la historia de la iglesia primitiva, la historia del primer siglo, del segundo siglo, entendemos lo que se estaba dando. Así que pongámonos por un segundo en los zapatos de Juan, que había tenido la oportunidad de estar allá con Jesús y ahora acá 100 años casi después recibiendo una revelación de este calibre espiritual, como la que vamos a estudiar. El lugar, ¿en dónde está Juan? Juan está en una isla que se llamaba Patmos. Eh, es una isla griega ubicada en el mar Egeo. Está a unos 25 kilómetros adentro del mar. Es una isla que tiene aproximadamente 10 millas de largo y 6 millas de ancho, muy rocosa, y era una cárcel para personas que eran consideradas una amenaza para el imperio romano. O sea, Juan está en una cárcel cuando escribe el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué? ¿Por qué se le considera a Juan una amenaza para el imperio? Interesante. Bueno, se había dado una persecución desde antes y ahora está un emperador que se llama Domiciano, que estuvo entre el año 90 y el año 96 después de Cristo, que le dio continuidad a la persecución de la iglesia que ya anteriormente había llevado a cabo Nerón. Y aquí podemos ver cómo el Evangelio llegó a ser una amenaza para el imperio. Voy a leer para ustedes un verso en Apocalipsis 1. No lo vamos a estudiar hoy, pero lo voy a leer, donde Juan mismo dice dónde está él en el momento en que está escribiendo esta experiencia. Está en Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en Jesús, estaba en la isla de Pasmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. No solamente nos dice en dónde estaba, que era en Patmos, sino que además agrega el por qué
está en la cárcel. ¿Por qué está en la isla? Dice que por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Y habla de compañero en el sufrimiento. Esto habla muy alto, ¿verdad? De las razones por las que está y también nos deja ver, nos da una luz para entender la persecución que había. Cuando lleguemos a este verso, lo vamos a estudiar en detalle. Definitivamente, el Evangelio tenía muchísima fuerza el Evangelio, el movimiento de la fe, a tal extremo que era considerado una amenaza para el imperio. Se sentían amenazados los emperadores del poder que había en los creyentes, de la convicción. Claro, y es que como vamos a encontrar acá y como acabo de leer para ustedes, Juan dice que por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El testimonio es el compartir de Jesús, el hablar de Jesús, el mostrar a Jesús con mi estilo de vida, incluyendo dando la vida por el Evangelio. Y es que la palabra testimonio aquí, que estaremos estudiando más adelante a profundidad, es la palabra martirio, que originalmente significaba testificar. Hoy, siglos después, testificar se está refiriendo a hablar de Jesús. Pero en aquel tiempo, testificar era hablar, pero incluía también sufrir por Jesús, inclusive al extremo de tener que dar la vida. Y aquí el Evangelio tenía ese poder. Ustedes se pueden imaginar lo que podría pensar o sentir un emperador cuando alguien prefería que le dieran muerte antes de negar la fe, o que le mataran a un hijo antes de negar la fe, o ser comido por los leones antes de negar la fe. Claro, una amenaza completamente. O sea, si alguien es capaz de hacer eso, es capaz de cualquier otra cosa. Es una fuerza muy grande. Cualquier otra cosa, como resistir al imperio, a los dioses paganos, porque el tema del cristianismo nunca fue contra los gobiernos de la época, sino contra las imposiciones que el gobierno les estaba poniendo en aquel tiempo el imperio. Este señor que acabo de mencionar, este Domiciano, él era una persona que había creado una cantidad de templos impresionante y pedía ser adorado, literalmente adorado. Y los creyentes no podían adorar, ni debemos adorar hoy a nadie más que a Dios. Entonces, y la historia, si nos metemos en la historia del tiempo de este emperador, es impresionante todo lo que él quería. O sea, todos los banquetes que daba eran consagrados. O sea, la esposa le llamaba la madre de Dios, y la gente tenía que adorarla como tal. En fin, fue algo muy impresionante. Todo eso estaba pasando. Así que esto para entender un poco por qué un creyente fiel, no un creyente cualquiera, un creyente fiel. Y digo eso ¿por qué? Porque de verdad habemos creyentes de creyentes. Un creyente fiel era una amenaza para el imperio. La audiencia. La audiencia eran las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Eso nos lo dice el capítulo 1, verso 4. Las 7 iglesias, esa era la audiencia. La carta está siendo enviada a 7 iglesias en Asia Menor. Claro, y cuando hablamos de Asia Menor nos referimos a una república, a una ciudad, a una provincia, como se le llamaba, del Imperio Romano. No al Asia que hoy tú y yo entendemos como Asia, porque esa parte, esa geopolítica no estaba en el primer siglo. Entonces, era una provincia del imperio. Eh, y además, estas iglesias estaban en esta región, pero eso no significa que solo habían 7 iglesias fundadas en el año 95.
que Juan escribe. No, habían muchas iglesias más. Sabemos por los viajes misioneros de Pablo que había fundado muchísimas iglesias. Sabemos que Pedro había estado por toda la región de Judea también y había estado fundando iglesias. Sabemos también por Felipe que había plantado iglesias en Samaria y que luego había seguido por la costa y había fundado más iglesias. Así que sabemos que había muchas iglesias más y otras que son mencionadas en el libro, en los libros del Nuevo Testamento. Así que sí sabemos que habían muchas iglesias más. Sin embargo, no las menciona todas acá, ¿verdad? No las menciona. Y eso es muy interesante, que no las mencione, sino que solo mencione 7. Y ahí veremos más adelante por qué, porque 7 es un número importantísimo dentro del Apocalipsis, dentro de la numerología. Eh, el, eh, el libro de Apocalipsis ha sido interpretado de muchas maneras. Voy a mencionar 3: alegórico, histórico, literal, futurista. Alegórico. Y hago un paréntesis, la Biblia en sí también es interpretada con muchos métodos. El que yo uso es el gramático histórico literal. Queda muy obvio por el tipo de enseñanza que doy y yo sé que pues ya ustedes lo notaron, pero aclaro y digo eso porque ese es el método que yo considero que es el más sano para hacer un acercamiento al texto bíblico. En cuanto al libro de Apocalipsis, 3 acercamientos o métodos, formas de interpretarlo. El alegórico, la histórica y la literal futurista. El alegórico es que todo es simbolismo, que todo lo que aparece en Apocalipsis es un símbolo, que es el paganismo contra el cristianismo, lo bueno contra lo malo, las profecías no se consideran literales y esos eventos no se van a cumplir. Ese es el alegórico. El histórico se limita a la historia de la iglesia, o sea que el Apocalipsis está narrando algo histórico que ya sucedió y no tiene mayor relevancia para esta época. Y además agrega algunos otros elementos, como que Juan usó códigos que solo podían ser interpretados por los creyentes de la época para que el imperio no se enterara, etc. Hay más información sobre cada uno de estos métodos. El literal, que contempla que sí, que hay un simbolismo, que comprende los eventos mencionados en este libro, que son futuristas y que son literales, que el retorno de Jesús va a suceder literalmente, que el rapto va a suceder y que todos estos eventos van a suceder. Y ese es el método que en lo personal yo prefiero usar y el que voy a usar. 38 títulos se le dan a Jesús en este libro. 38. 9 de los 38 están en el capítulo número 1. Y voy a leerlos para ustedes algunos. El testigo fiel está en el 1.5. El primer resucitado de la muerte, también el 1.5. El que reina sobre todos los reinos de la tierra, el alfa y el omega, también en el capítulo 1. El que es, el que fue y el que vendrá. El admirable, el Hijo del Hombre, el primero y el último, el Dios viviente. Todos esos títulos se le dan a Jesucristo en el capítulo 1. Y esto, pues, desde luego, porque nos afirma una vez más, por si alguien tiene dudas, de que Jesús es Dios. Con estos títulos no hay ninguna duda, no puede quedar ninguna duda si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios. Hay muchas creencias erróneas, desde luego, también sobre el libro de Apocalipsis y por el tema del anticristo, ¿verdad? Ahí lo estaremos viendo más adelante. Hay eh, mucho cuento, mucha historia, mucho que se ha dicho, ¿verdad? Porque, eh,
pues algunas personas han creado historias alrededor del libro de Apocalipsis, que no son verdad o que no son fieles al texto bíblico, que no son producto de un estudio formal al texto, sino que son suposiciones o conjeturas. eh, Inclusive, ¿verdad? Hay personas que dicen que Dios les ha revelado eh, algo diferente de lo que todos los demás estudiosos formales vemos en el texto y estudiamos y entendemos. Entonces, es un libro al que sí eh, se ha abusado mucho, como decía uno de los comentaristas, y lo mencioné al principio, se ha abusado mucho del libro. Y con el tema del anticristo, pues también, ¿verdad? Hay muchas historias alrededor del anticristo, que el anticristo fue Hitler, que el anticristo era un papa, que el anticristo ha sido presidente de Estados Unidos, eh, ¿verdad? El lenguaje en el libro es muy complejo, definitivamente. Juan usa sus sentidos para poder captar lo que se le está diciendo, lo que se le está revelando, lo que está viendo. Y usa frases como estas: suena como, se ve como. Lo que Juan está viendo pareciera que no lo puede relacionar con sus sentidos. O sea, es algo que no ha visto antes, es algo que no ha experimentado antes. Entonces está viendo, está experimentando una serie de sensaciones que no tiene cómo relacionarlas. Y todo eso lo vamos viendo conforme vamos adentrándonos en el texto. Por eso es que yo admiro tantísimo a Juan. Qué valiente escribir un libro como este. Hay un filósofo, Immanuel Kant, alemán, filósofo alemán, que él dice que no podemos conocer verdaderamente un objeto en sí mismo porque siempre accederemos a él a través de nuestra mente. O sea que nosotros sabemos que una taza es una taza porque en nuestra mente tenemos ya el concepto de taza. Nuestros sentidos, en términos generales, nuestros sentidos, pero también nuestro pensamiento conforman nuestra manera de ver y entender el mundo. O sea, los sentidos, pero también nuestra mente. Y voy a ponerles un ejemplo. Si yo le digo a uno de ustedes que se imaginen el color, en español voy a decirles que se imaginen el color tarará. ¿Qué color te has imaginado? ¿Qué color viste? Cuando dije el color tarará, no puedes imaginártelo, porque no hay una imagen interna que puedas asociar. Esto lo comparto para que tengan una idea de la experiencia que está teniendo Juan, que está teniendo que escribir una experiencia que sus sentidos no han vivido antes para ver cómo la expresa. Por eso él suena como, se ve como, me parece fascinante. Yo en una oportunidad tuve una experiencia con Dios que la he contado en algún otro estudio, que yo venía manejando eh, por una carretera en Costa Rica, en un lugar que se llama La Garita, que es un camino viejo, de esos caminos que hacen muchas curvas. Y cuando yo llegué a una parte que habían unas curvas muy cerradas frente a una reserva de agua, yo fui encandilada completamente por una luz súper brillante que me encandiló completamente. Yo venía hablando con Dios, yo venía quebrantada, yo venía orando y pidiéndole a Dios de su presencia y etcétera. Y lloraba, pero un llanto no de dolor, no de tristeza, no de alegría, sino de invadida por una presencia. Y cuando yo soy encandilada, pues solo me dio tiempo a parar el auto.
O sea, yo paré el auto porque estoy acostumbrada a visualizar el camino adelante. Cuando era joven corría mucho los autos, entonces aprendí eso. Entonces yo puedo saber dónde parar y yo paro. Pero después de ahí, cuando yo regreso en mí misma, yo recuerdo que yo venía como de algún lugar lejano, porque yo recuerdo que fue a través de un proceso, era como que yo venía de un lugar, a ver, yo nunca me fui al carro, pareciera que nunca me fui al carro. Yo regresé y estaba sentada ahí mismo en el asiento del conductor, pero la sensación, estoy peor que Juan ya, que me parecía que era como que yo venía de algún lugar y cuando yo llego al asiento del carro, el que nunca me fui, eh, yo no escucho ruido. O sea, de donde yo venía no había ruido, había un silencio profundísimo, pero que yo nunca había experimentado en mi vida. Entonces, cuando yo compartía esta historia con alguien, yo no sabía cómo explicar ese silencio de donde yo venía, porque yo conforme fui como acercándome, empecé a oír a los pajaritos y los árboles, porque ese lugar tiene mucha naturaleza. Entonces yo fui escuchándolo como paulatinamente hasta que ya llegué y ya escuché el ruido bien de la represa, de los árboles, de los pajaritos, de las ramas. ¿Por qué les cuento esto? Porque por años yo no pude explicar ese silencio donde yo venía. Pero ¿saben cuándo lo pude explicar? Cuando aprendí a bucear y estando a 100 pies de profundidad con tanques de buceo, recordé, porque ahí abajo en la profundidad del mar no hay ruido. Para los que han buceado saben a qué me refiero. Es un silencio interesantísimo que no existe fuera del agua. Entonces, ahí fue cuando yo pude relacionarlo. Sí, pero anteriormente, cuando tuve la experiencia con Dios y no había aprendido a bucear, yo no tenía con qué relacionar ese silencio. Entonces, cuando pensamos en Juan escribiendo, tenemos que pensar en alguien que está viviendo una experiencia que sus mismos sentidos no le ayudan mucho para poder contarla. Pero desde luego no nos puede quedar ninguna duda de que Dios se ocupó de que escribiera lo que tenía que escribir, como con los casos de los profetas y en los demás libros, porque este no es el único libro donde hay experiencias eh, sobrenaturales. El tipo de escritura, el género literario es el género apocalíptico. Y claro, esto me recuerda una vez que estaba dando una enseñanza y había una persona que era maestro de español, creo. Y decía, pero es que ese género no existe. O le dijo a alguien que ese género no existía. Sí, sí existe, pero lógicamente lo conocemos los estudiantes formales de la Biblia, porque el género Apocalipsis, como el género de los evangelios, solamente está en la Biblia. Son géneros que solo están en el texto bíblico. Y algunos piensan que es el género profético, que no es el apocalíptico, sino que es profético. El género apocalíptico es un estilo abrupto, irregular, así lo señala el comentarista Bacon. El griego, entonces, sí es un género apocalíptico, por lo menos esa es mi postura, que es el género apocalíptico que contiene profecía. El griego de Juan en este libro no es muy sofisticado. En cambio, las cartas que le escribe en el Nuevo Testamento son de un griego más refinado. Posiblemente, al igual que Pablo, tenía secretarios, personas que le escribían esas cartas, mientras que aquí se la tiene que jugar solo, como diríamos en mi país. ¿Por qué? Porque está en una cárcel y entonces tiene que escribirlo con su puño de letra. Entonces aquí podemos ver que su griego es un poco más tosco, a pesar de las diferencias de este griego con el griego que él escribió las otras cartas, los escritos de Juan se parecen muchísimo con el libro de Apocalipsis. O sea, sigue habiendo una gran similitud, a pesar de las diferencias en lo refinado o no del griego. Richardson, un comentarista, un experto, dice que Juan adoptó el estilo y la
imaginería convencionales de la lectura apocalíptica como vehículo de su profecía a una iglesia perseguida. Me gusta mucho como él lo puso. Y lo repito para ustedes, que él tuvo la lectura, usó el estilo apocalíptico como un vehículo de su profecía a una iglesia perseguida, porque la iglesia estaba siendo perseguida, como mencioné anteriormente. ¿Por qué el libro de Apocalipsis es escrito de esta manera, con estos grandes niveles de simbolismo? Una respuesta podría ser porque traspasa todas las barreras lingüísticas, culturales y las barreras del tiempo. Es un libro que tiene 404 versos, de los cuales 360 son mencionados del Antiguo Testamento. Tiene más de 800 menciones del Antiguo Testamento. Esto nos indica a nosotros el nivel de conocimiento del Antiguo Testamento que tenía Juan. O sea, impresionante. Y desde luego, pues que también deberíamos de tener nosotros para poder tener un mejor entendimiento del contenido de este libro. O sea que cuando llegamos al libro de Apocalipsis se presupone que debemos de tener un conocimiento del Antiguo Testamento y también nos ilumina muchísimo para todos aquellos que creen que, que los libros del Antiguo Testamento no tienen relevancia hoy. Cuando el mismo libro con el que Dios amarra la historia de la humanidad tiene esta cantidad de menciones del Antiguo Testamento. Y más bien tendríamos que decir que para entender este libro debemos de haber entendido el Antiguo Testamento. El tipo de escritura, existen diferentes culturas en el mundo y lo sabemos, ¿verdad? Y cada cultura tiene su propia identidad. ¿Qué significa esto? Bueno, tiene su propia lengua, su propio estilo, cosmovisión, forma de ver el mundo, su propia manera de comer, su propia comida, sus propias preferencias, sus propios procesos de aprendizaje, lenguaje y también entre las muchas cosas que tiene cada cultura, es que tiene su propia forma de comunicación, de escritura, particularmente aterrizando en cuanto al tema que nos ocupa. Y está lo que es las culturas monocrónicas y las culturas policrónicas. Monocrónica. Nosotros es la cultura que escribe lineal, ¿sí? Secuencial, una cosa a la vez. Y está la policrónica, que son las culturas que escriben más bien como en círculo. Sí, que tienen mucha más flexibilidad. De hecho, generalmente son culturas que priorizan en las relaciones en lugar de los horarios. Hay todo un mundo fascinante detrás de todas estas características y diferencias entre las culturas. Eh, Pero para puntualizar en cuanto a la escritura de Apocalipsis, pues está siendo escrita por alguien de una cultura policrónica. Por lo tanto, Apocalipsis va a ir como en círculo. Y para dar una idea que no es exactamente, pero para que nos acerquemos a poder entender a lo que me refiero, es como si usted estuviera en un cuarto y para donde usted volviera a ver, hay eventos que están sucediendo. Sí, todo al mismo tiempo. O sea, esto es parte de la cultura griega. Está escribiendo Juan en griego, aunque sabemos que Juan pensaba en hebreo y también hablaba el arameo. Eh, pero los eventos están dándose como en círculo. La cultura occidental, para poder ilustrar esto un poquito más, la cultura occidental somos mucho más orientados. ¿Quiénes somos la cultura occidental? Bueno, Estados Unidos, por ejemplo, este, Alemania, algunos países europeos, somos orientados a leer la cultura, a leer, por ejemplo. O sea,
simplemente a leer, es más orientada a leer. Mientras que, por ejemplo, la cultura latinoamericana, árabe también, es muchísimo más orientada a hablar, es mucho más orientada, por lo tanto, al audio, a la visualización. Y esto es una experiencia que yo he vivido muy interesante. Por ejemplo, si usted trabaja con muchas culturas, que ha sido mi caso cuando he sido directora de agencias misioneras y he tenido que trabajar con culturas de muchos países a la vez, usted manda un email a todas las personas para una reunión mañana a las 9 de la mañana. Todos reciben el email, todos abren el email y a las 9 de la mañana, cuando se da la reunión, usted puede darse cuenta que algunos leyeron el email, pero otros solo lo abrieron y están esperando que en la reunión les expliquen el email. ¿Por qué? Porque vienen de una cultura oral. Sí, esas son las diferencias culturales que tenemos. Entonces, en este caso, la cultura tiene una gran relevancia en la forma en cómo está escrito el libro de Apocalipsis. Y él está escribiendo para una cultura dominantemente griega en aquella época, porque el griego era el idioma popular, por decirlo de alguna manera. Hay un autor que dice que Juan escribe en griego, pero piensa en hebreo. Qué fascinante, ¿verdad? Como todos los autores analizan y iluminan con sus perspectivas el estudio del texto. La simbología, como hablábamos, algunas palabras no siempre van a significar en el libro de Apocalipsis lo que significan para ti y para mí. Como por ejemplo, el mar en el libro de Apocalipsis no significa un poco de agua salada. O por ejemplo, las nubes no significan que tienen no significan las nubes como para ti y para mí. No tienen el mismo significado. Voy a leer para ustedes uno de esos versos en donde vienen estas representaciones. Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y voy a leer para ustedes un ejemplo también que tengo acá del Nuevo Testamento, en Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, una nube de testigos. Así que esta es parte de ese estilo, de esa simbología que vamos a encontrar que es exquisita. Bueno, hablemos de la numerología. El número 7 es un número muy importante en este libro. Los 7 espíritus, menciona los 7 espíritus, las 7 iglesias. El número 7 en numerología bíblica representa la perfección, representa algo completo, no solo terminado, que es diferente, sino que completo, terminado y completo. Los 7 días de la creación, ¿recuerdan? En Génesis, los 7 días de la creación. Y el séptimo representaba que se completó el descanso, que se completó el trabajo de Dios. El número asociado con Jesús es el 8, que significa un nuevo comienzo. En Jesús hay un nuevo nacimiento para todos y para todas las personas, porque todas podemos nacer de nuevo en Jesús. En el griego, cada letra, además, tiene un número equivalente. Así que vean qué enriquecimiento. Y luego menciona las 7 iglesias, que ya las mencioné antes, y las uso aquí de nuevo. Había mucho más que 7 iglesias en Asia, como dije anteriormente. Eh, Había muchas iglesias más fundadas, pero se usa las 7 iglesias.
Eso en cuanto a numerología, para dar un aperitivo al respecto. Desde la perspectiva misionológica, el tema del testimonio es muy fuerte en el libro de Apocalipsis. Dios se presenta a sí mismo como el que era, el que es y el que será, hablando de sus atributos eternos, sin comienzo y sin final. Entonces, desde la misionología, Apocalipsis es un libro que tiene una gran trascendencia. Es un libro para crear un gran impacto en la misión de Dios, en un contexto totalmente evangelístico, o sea, de alcanzar, de tocar vidas, de declarar la verdad, de presentarles a Dios para que lo conozcan, porque es que todo el libro de Apocalipsis es sobre conocer a Jesús. Jesús es testigo del Padre en el libro de Apocalipsis. Jesús vino a la tierra, Jesús dejó el cielo y vino a la tierra. ¿A qué? A testificar. ¿A testificar de qué? A testificar del Padre. Si ustedes recuerdan, Jesús habló del Padre todo el tiempo. Y por eso el Padre le da todo el crédito a Jesús. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Y el que quiere conocer al Padre tiene que conocer a Jesús. Pero Jesús vino a testificar del Padre. Si tú me ves a mí, decía, has visto al Padre. Si ves al Hijo primero, entonces ves al Padre. Él vino a evangelizarnos, Él vino a hablarnos del Padre. Y esto lo vemos en todo el libro, a Jesús testificando. El testimonio es uno de los ejes centrales de Apocalipsis, la misionología. Ese testimonio nuestro en el diario vivir es parte de esa continuidad de lo que Jesús empezó. Jesús dejó el cielo, vino a la tierra a testificar del Padre. El que lo vio a él, vio al Padre. El que lo conoció a él, conoció al Padre. Hoy a nosotros nos es delegada esa tarea. Cuando Jesús asciende a los cielos, Él delega esa tarea para que nosotros continuemos testificando. Y cuando Jesús testifica en el primer siglo, testifica con el martirio. Él da la vida por nosotros. Sí, pueden ver que la palabra testificar tenía un contenido, estaba rellena, por decirlo de alguna manera, porque las palabras tienen contenido, ¿sabías? Entonces, testificar tenía un relleno por dentro, un peso, un contenido que implicaba un montón de elementos, como la fuerza, como la resistencia, como la perseverancia, como la resiliencia, como el martirio. Y en el libro de Apocalipsis encontramos todas estas evidencias de una misión sana. Y desde luego a la iglesia, llevando a cabo esta tarea en medio de todos los desafíos que el libro nos presenta. Leo para ustedes este texto. Apocalipsis 1, versos 1 al 3. Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo, Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. El libro de Apocalipsis empieza con una bendición y termina en el último verso con una bendición también. Aquí dice, en el verso 3, dichoso el que lee, el que enseña.
A eso se refiere el que lo enseña. Se está refiriendo a mí, que estoy enseñándolo. Pero luego dice, y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Se está refiriendo a ti. Así que somos bendecidos por Dios, porque hoy hemos invertido de nuestro tiempo para venir aquí a postrarnos a la presencia de Dios con una actitud reverente, con hambre de conocer a Jesús, a estudiar este libro. Hay una bendición especial. Y este libro nos mostrará varias perspectivas sobre los acontecimientos finales que podrán iluminar nuestra cosmovisión, que nos permitirá ponernos los lentes de Dios para poder ver las circunstancias y los eventos que están sucediendo o van a suceder, pero con una perspectiva bíblica, a ponernos sus lentes para ver cómo Él ve. Que Dios nos ilumine para que sigamos aprendiendo juntos, para que hagamos estos espacios en comunidad en los cuales aprendemos de la palabra de Dios y ahora en el libro de Apocalipsis. Y estos versos los estaremos escudriñando literalmente en el próximo estudio. Así que te invito a que estés sintonizado con este canal para que puedas recibir la notificación de el próximo estudio cuando lo estemos publicando. Y desde luego te registras al canal y le des un like a este estudio. ¿Para qué? Para que el algoritmo se lo envíe a muchas personas y puedas contribuir con la formación, con la educación, para que muchos más tengan este conocimiento. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo estudio.